Pues buenos días nuevamente a todos. Vamos a continuar con la clase anterior que tenía que ver con valores máximos y mínimos y vimos bajo qué criterios se podía considerar un máximo y un mínimo. Hoy en día vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan comprender bien esa temática. Vamos a determinar los extremos de la función f de x, y igual a 4x cuadrada más 2y cuadrada menos 2xy menos 10y menos 2x. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la primera derivada parcial. Por lo tanto, la primera derivada parcial con respecto a x sería 2 por 4, 8x menos 2y menos 2. Derivando con respecto a x, queda 2 por 4, 8x. Esta es una constante, vale 0. La derivada de x es 1, me queda menos 2y. Esta es una constante, vale 0. La derivada de x es 1, me queda menos 2. Ahora hacemos la primera derivada parcial con respecto a y. Esto es una constante, vale 0. 2 por 2, 4y. Menos 2x menos 10. Derivando ahora con respecto a y, esto es una constante, vale 0. 2 por 2, 4y. La derivada de y es 1, me quedaría menos 2x. La derivada de menos 10y es menos 10. Esta es una constante y vale 0. Ahora, lo que tenemos que hacer es igualar a 0. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos los valores críticos? Y que hacíamos la derivada parcial y después igualábamos a 0. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a igualar con 0 y encontrar esos valores críticos. Para encontrar valores críticos de estas dos ecuaciones, pues hay varias técnicas. Inclusive ustedes ya empezaron a llevar métodos numéricos, ya llevaban álgebra lineal, ya pueden encontrar los valores de x y y. ¿Me los pueden dar, por favor? ¿Cuánto valen esos valores de x y y? ¿Qué pasó, hija? Permíteme un segundo, por favor. Después de haber evaluado estas dos simultáneas, ustedes obtienen los valores críticos o puntos críticos en 1,3, que satisfacen tanto el 1 como el 3 estas dos ecuaciones. Y solamente tenemos un único punto crítico. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial con respecto a x, la segunda derivada parcial con respecto a y la segunda derivada parcial xy. Por lo tanto, f de xx es igual, que significa que la derivada de x la vamos a derivar nuevamente con respecto a x, por lo tanto sería 8. Esto es una constante 0 y esta es una constante 0. La derivada f y sería igual a 4, ya que esta es una constante y valdría 0, esta es una constante y valdría 0, y la derivada, por ejemplo, x y y, tenemos la derivada con respecto a x, derivamos con respecto a y me quedaría menos 2. Nada más para comprobar, quiero ver qué pasa cuando tenemos la derivada de yx. Tenemos la derivada
con respecto a y, ahora derivamos con respecto a x y también nos da menos 2 por el teorema de Clairaut. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues antes evaluábamos. Evaluarlo de acuerdo a los criterios que vimos. ¿Se acuerdan que vimos 4 criterios? Y de acuerdo a esos criterios, nosotros evaluábamos si era un máximo, era un mínimo, era un punto de silla o no podíamos tener ninguna conclusión. Bueno, les voy a poner nuevamente la función para que lo tengamos. De x, y es igual a f de xx, de acuerdo al punto crítico x, y, f y, de acuerdo al punto crítico x, y, menos f de xy, evaluado con el punto crítico, al cuadrado. ¿Se acuerdan que vimos esta fórmula para encontrar el valor de d? Que nos dice que evaluando el valor crítico en la segunda derivada parcial con respecto a x, lo vamos a multiplicar ese valor crítico con la segunda derivada con respecto a y le vamos a restar el cuadrado de la segunda derivada parcial con respecto a x y y. Sustituyendo entonces esto, nos quedaría igual f de xx es igual a 8 por f de y que es 4 menos f de xy al cuadrado menos 2 al cuadrado. Sería 8 por 4, 32. 2 por 2, 4. Negativo sería menos 4. 32 menos 4 es 28. Y ahora concluimos. Lo voy a hacer con otro color. ¿Sí se ve ahí? Sí. B de 1,3 es igual a 28. 28 es mayor que 0. Y f de x1 de valor crítico 1,3 es 8. Que también es mayor que 0. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x es mayor que 0, de acuerdo a los 4 apartados que les di, ¿qué podemos concluir? Es un mínimo relativo. Exactamente. La función tendría que ser así. Queremos conocer si la función es o no un mínimo. Entonces, lo último que hace falta es sustituir, lo voy a poner aquí en azul para que se diferencie, o diferencie, f de 1,3 de ese valor crítico de 4 por 1 al cuadrado más 2 por 3 al cuadrado menos 2 por 1 por 3 menos 10 por 3 menos 2 por 1. Sería de tal manera, sea 4 por 1, 4, 3 por 3, 9, por 2, 18,
Más 4, 22. 3 por 2, 6. 22 menos 6. 16 menos 30. Por lo tanto, esto, ahí está, 2 por 30 menos 2. Esto le debe dar menos 16. ¿Sí? Y ya puedo concluir, por lo tanto, f de 1,3 es igual a menos 16 y es un mínimo relativo. Esto sería la conclusión de mi análisis. Vi que pasaba con esos puntos críticos, era negativo, era positivo y era positivo, era un mínimo relativo, y ya vi que esos puntos críticos eran un mínimo relativo, por lo tanto, sustituyo la función de esos valores críticos y concluyo. Entonces, le voy a explicar aquí a tercero cómo sacamos ese un tercio. A ver. Un poquito de álgebra este tercero. Si tienes dudas sobre cómo sacar esos valores críticos, sí te recomiendo que pongas a repasarte el álgebra, porque este es digamos que este es el primer ejercicio fácil de este tema, ¿sale? Okay, ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer ecuaciones simultáneas. Tengo aquí el 8x menos 2y. Este 2 que está restando lo paso del otro lado sumando, sería igual a 2. Y pongo mi segunda ecuación. Pongo aquí el menos 2. Más 4y. Igual, este 10 que estaba restando pasa del otro lado sumando. Esto lo voy a pausar. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a determinar los extremos cuando f de x, y es igual a 6xy menos x cuadrada menos y cuadrada más 10. Para este caso, ustedes lo van a hacer, por favor, y me van diciendo sus resultados. Vamos a revisarlo para ir disipando las dudas. Hacemos la derivada con respecto a x. Esto va a ser igual a 6y menos 2x. Hacemos la derivada con respecto a y. Va a ser igual a 6x menos 2y. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, calculamos los puntos críticos. Al momento de hacer las ecuaciones simultáneas de estos dos, el punto crítico les debe dar 0,0. Sí. Ahí vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Encontré la derivada con respecto a x, que sería igual x, ahora derivamos con respecto a x, sería menos 2. La segunda derivada con respecto a y, sería también menos 2. Y la derivada con respecto a xy sería igual a 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Menos 2 y 6. Ahora tenemos que encontrar a d. D en 0,0 va a ser igual a menos 2 por menos 2 por menos 6 al cuadrado.
Ya 6 por 6 es 36. Menos 4 serían menos 32, ¿no? Sí. Como este es menor a 0 y f de xx que en este caso, aquí parece y, pero es x, f de xx también es negativo, menos 2 menor a 0, cuando tenemos que d es menor a 0 y la segunda parcial con respecto a x es menor a 0, ¿qué podemos concluir? Que no es un extremo. No es un valor extremo. Esto está muy fácil. F de 0,0, todo vale 0, y eso sería igual a 10. Por lo tanto, no es un extremo. En cálculo de una variable, tendríamos nosotros que lo conocíamos como un punto de inflexión. A este se va a conocer como un punto de silla. Si ustedes graficaran la función, aquí está graficada la función, pueden ver exactamente en el 0,0 cómo se asemeja como una silla, ¿no? De hecho se llama punto de silla porque se asemeja a una silla de montar. Aquí hay un punto de inflexión, yo giro y vean, hay un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces les recomiendo que grafiquen la función para que ustedes observen ese fenómeno, pero en esta función no tenemos ningún valor extremo. Tenemos esa función, vamos a determinar los extremos cuando tenemos x igual al cubo, más y igual al cubo, menos 3x cuadrada, menos 3y cuadrada, menos 9x. Les voy a dar un tip cuando evalúen, ¿sale? A mí me gusta hacer una tabla, poner el punto crítico. Después la sustitución en D de ese punto crítico. Después la sustitución de f de xx de ese punto crítico. Después mi función sustituida con el punto crítico y la conclusión. Como en este ejercicio vamos a tener varios puntos críticos, yo les recomiendo poner aquí los puntos críticos, después cómo están sustituidos con D, cómo están sustituidos de acuerdo a la segunda derivada parcial con respecto a X, la sustitución del punto crítico en la función y qué concluyen, si es máximo, mínimo, punto de silla o no es extremo, ¿sale? Y créanme que eso les va a ahorrar mucho tiempo. Una vez evaluado y encontrado la primera derivada parcial e igualando las ecuaciones simultáneas, obtenemos los puntos críticos, los cuales son 3,2, 3,0, menos 1,2 y menos 1,0. Y ahora vamos a ver qué pasa al sustituirlos con respecto a D. ¿Evaluados? A ver, dime cuánto valen las D. La primera. De 3,2 es de menos 72. Menos 72. Ajá. Después menos 72. Ok. Y esos son de 72 positivos. Muy bien, tenemos entonces que 3,0 es negativo. Revísalo bien. Revísalos bien, por favor. Ok, a ver, ¿cuáles son los resultados entonces? Es que no tengo el mismo orden de la tablita, pero 3,2 es 72 positivo.
3,2 es 72. 3,0 menos 72, menos 1,2 menos 72, y menos 1,0. 72. Muy bien, ahora sí estamos bien. Perfecto. Por lo Y tanto, ya es los de dos al lado. negativos Oh, y 2 positivos. ujú. Excelente. La segunda derivada, ¿ya la tienen? Es menos 12. Ah, bueno, espera, el 3,2 es 12. 3,2 es 12, es positivo. Ujú. Ajá. 3,0 es 12. 3,0 también es 12, positivo. Menos 1,2 es menos 12. Menos 1,2 es menos 12. Ajá. Menos 1,0 es menos 12. Perfecto. 2 negativos y 2 positivos. Excelente. ¿Cuáles son los resultados de FA en 3,2? Menos 31. En 3,0. Menos 27. En menos 1,2. Menos 15. Y menos 1,0. Menos 11. Revísame estos dos, por favor. Sí. El menos 15 es 3. Revísalo, revísalo. A mí el de menos 15, bueno, el de 1 me da 1. El de 1,0 te da 1. El de 1,0 me da 5. El de 1,0 te da 5. Ah, perfecto. Y el otro 1,0 me da 1. y menos 1,2 te da 1. Perfecto. Ok. Ya que tenemos nuestra tablita, podemos concluir. Tenemos positivo con positivo. Es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Mínimo, ¿ok? Negativo con positivo. No es un extremo. No, es extremo. Negativo con negativo. No es un extremo. Y positivo con negativo. Es un máximo. Excelente. Y con esta tablita nos ayudamos para resolver este ejercicio. Punto clave, encontrar los valores críticos. Una vez teniendo los valores críticos, lo demás son sustituciones de esos valores críticos, tanto en la fórmula para D, como en las dos funciones, que es la segunda parcial con respecto a X y la función principal con respecto a F. Muy bien, mis queridos alumnos, pues les agradezco mucho que se hayan quedado, que hayamos concluido el ejercicio. Así que nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día. ¡Adiós!